Continuamos hoy con la lectura del artículo del debate sobre las necesidades y la cuestión de la naturaleza humana. Lo habíamos dejado en el programa anterior cuando llegamos a la pregunta ¿cómo impacta esta concepción de la naturaleza humana sobre la cuestión de las necesidades? Una concepción de la naturaleza humana como un ser abierto que se está construyendo, que tiene una dimensión de conciencia, una dimensión de libertad, que no están dadas desde lo biológico, sino que el propio sujeto se va construyendo a sí mismo, va ampliando su conciencia, su capacidad de ser libre, un sujeto que es, por lo tanto, tiene una profundidad subjetiva y una capacidad de hacerse a sí mismo y de modificarse a sí mismo y de crecer y desarrollarse. La profundización de ese concepto naturalmente está en las lecturas y en los programas anteriores. Ahora específicamente llegamos a la pregunta de, dentro de esa concepción de la naturaleza humana, ¿cómo podemos entender las necesidades humanas? Cómo ellas se presentan, cómo ellas son, cómo ellas actúan y cómo ellas se satisfacen. Entonces, retomamos la lectura. De acuerdo a nuestra concepción del hombre y de la economía, lo primero es pensar que las necesidades humanas no son lagunas ni vacíos que hay que llenar, de modo que no son determinables desde los productos que vayan a completar tales vacíos y a satisfacer esas carencias. Esa primera afirmación contradice una creencia generalizada y una concepción teórica en la que se basa la economía capitalista y el consumo y la teoría del consumo dentro de la concepción económica neoliberal, que parte del supuesto, sin ahondar mayormente en el estudio efectivo, profundo de las necesidades humanas, parte del supuesto de que los seres humanos tenemos muchas necesidades que son solucionables, que se satisfacen mediante los productos que la economía le proporciona. Y entonces de ahí deriva una concepción, una idea de que las necesidades humanas son esos vacíos, esas carencias que se llenan con productos que se encuentran, que se compran en el mercado. Eso es una concepción de las necesidades humanas completamente parcial, superficial, insuficiente y claramente orientada a generar un tipo de organización de la economía que atiende de esa manera las necesidades humanas, es decir, pues las considera en términos superficiales y parciales como estos vacíos que se satisfacen, que se llenan con productos. Nosotros, a partir de nuestra concepción de las necesidades humanas, de la naturaleza humana, afirmamos lo que sigue acá: las necesidades son una expresión de la voluntad de realización inherente a la esencia de la persona humana en niveles crecientes y cada vez más amplios. Son los detonantes de las actividades y procesos tendientes a convertir en acto lo que está solamente en potencia como virtualidad en cada individuo y en cada grupo. Concebimos las necesidades como manifestaciones de la esencia humana que busca desplegarse, completarse, potenciarse. Expresan la voluntad de ser, o sea, la intención de la naturaleza humana esencial presente en cada individuo, en cada colectivo y en la sociedad entera, orientada o volcada hacia su más plena realización. Es decir, las necesidades humanas no son vacíos, sino que son de alguna manera activas. Las necesidades humanas son una expresión de la voluntad de los seres humanos de realizarnos, de ser más de lo que somos, de alguna manera completar esa esencia, no un vacío, sino esa esencia
humana, esa naturaleza humana, en niveles de creciente realización. Las necesidades, decimos aquí, son los detonantes de las actividades, o sea, el ser humano tiene esa búsqueda de mayor realización y las necesidades le impiden que se estanque, que se paralice, lo aguijonean en cierto modo, lo impulsan y lo mueven a actuar, a buscar la satisfacción de esas necesidades mediante procesos activos que entonces son de alguna manera, las necesidades no son algo pasivo, algo que sufrimos, sino es algo que nos mueve en forma positiva y que nos mueve, decimos aquí, no en un plano exterior, no como si fueran solamente algunas carencias que tenemos, algo que nos falta, que lo vamos a llenar con ciertos objetos, sino que vienen de lo más profundo del ser humano, vienen de la propia naturaleza esencial del ser humano, que quiere, que busca realizarse tanto a nivel de cada individuo como de cada grupo humano, de cada colectivo y también a nivel de la especie o de la sociedad en su conjunto. Estamos orientados a nuestra más plena realización y en esa dirección es que aparecen las necesidades humanas. Sigo con la lectura. Debemos sacarnos de la mente el pensar las necesidades como las necesidades de los animales, porque esa idea con que se ha trabajado en la economía moderna, que las entiende como carencias que se resuelven con objetos, es lo que ocurre en los animales. Estos, en cuanto seres fundamentalmente corpóreos que viven solamente en el nivel fisiológico y en el ámbito de las sensaciones, experimentan de ese modo las necesidades. ¿Y cuál es la imagen que nos viene a la mente en forma inmediata cuando pensamos en las necesidades humanas de este modo? La necesidad de comer, que es una necesidad que compartimos con los animales y que experimentamos de manera parecida, aunque con notables diferencias, a cómo la viven los animales. Es decir, como carencia, la sentimos en el estómago, algo nos falta, lo podemos satisfacer con comida. Eso es la manera en que cierto tipo de necesidades fisiológicas, que son las que dan la idea de lo que serían las necesidades en los animales, la trasladamos a la concepción, o ha sido trasladada al concepto de necesidades del ser humano en general. Ahora, pongo ahí entre paréntesis que hay diferencias entre el modo como sentimos incluso esa necesidad los animales y los seres humanos. En efecto, los animales la experimentan de manera inmediata. Sienten un vacío en el estómago, podemos suponer, ¿no es cierto? Y por lo tanto van y comen. En cambio, el ser humano, entre el vacío en el estómago y la satisfacción de esa necesidad, involucra decisiones, involucra acciones, toma decisiones sobre qué comer, cómo hacerlo, en qué cantidades, qué cosas le van a servir mejor para nutrirse o cuáles le gustan más, etcétera. O sea, también esa necesidad la vivimos de una manera diferente a cómo la viven o a cómo la experimentan los otros mamíferos. El hombre y la mujer tenemos algo esencial que nos distingue. Somos de otro orden en relación con los animales. Estamos dotados de racionalidad y de libertad. Involucramos la racionalidad y la libertad en el modo como vivimos cada una de nuestras necesidades. Pienso que el comienzo de la posibilidad de pensar con un nuevo paradigma, que es la tarea que nos estamos proponiendo más allá de este texto en particular, radica en el redescubrimiento del ser humano como una realidad esencialmente espiritual, pero entendiendo el espíritu no en sentido etéreo, angélico o de algo que es inaprehensible e inobservable, sino en el sentido de una realidad que es objetiva y que se subjetiva en las personas concretas, corpóreas, que somos cada uno de nosotros. Esta es una afirmación
que naturalmente nos llevaría muy lejos el profundizarla, pero la idea es que el ser humano es un ser corpóreo, pero es al mismo tiempo y en cuanto corpóreo un ser también espiritual. No hacemos una dualidad entre cuerpo y alma como se hacía antiguamente, sino que él es un espíritu corporal que tiene una dimensión objetiva y que construye a través de su propia subjetividad, va creando en sí mismo una conciencia, una libertad, un espíritu que es en el fondo el despliegue de algo que está solamente como una virtualidad, como una potencia en el ser humano en sus inicios y que bajo la dinámica del desarrollo humano, incluyendo en ello la satisfacción de sus necesidades, el actuar de esas necesidades, va gestando esa dimensión superior, esa dimensión espiritual que lo proyecta bajo el propio control del ser humano, que se va haciendo a sí mismo como algo que es mucho más que lo puramente biológico, de lo cual, digamos, que es como el punto de partida de la experiencia humana. Dejamos ese tema ahí, yo lo he abordado bastante más ampliamente en un pequeño libro que se llama justamente El misterio del hombre, que está también a disposición en el sitio, pero que aquí no podemos profundizar. De aquí derivan algunas precisiones sobre las necesidades en cuanto específicamente humanas, es decir, de esa concepción del ser humano derivan algunas maneras de ser de las necesidades humanas que las hacen totalmente diferentes a cómo se experimentan las necesidades humanas, las necesidades por parte de los animales, por ejemplo. Primero, esto es una lista. Primero, las necesidades se experimentan en el plano de la conciencia. Aún aquellas necesidades que son corporales, como la de alimentarnos, se viven subjetivamente, conscientemente, y se experimentan en el plano del espíritu. No es simplemente una necesidad biológica, como no es una necesidad puramente biológica la necesidad sexual, como no es puramente biológica la necesidad de curar una herida. En el ser humano todo ocurre y todo se vive conscientemente, es decir, se vive secuencial o concomitantemente, o sea, al mismo tiempo, en el plano interior y en el plano corporal. Y en ambos planos se busca encontrar la satisfacción de la necesidad. La necesidad de alimentarnos, tal como lo había dicho recientemente, se experimenta físicamente, biológicamente, pero también a nivel del espíritu, a nivel de la conciencia. Hay opciones involucradas, hay maneras de satisfacer esa necesidad que implican hacerlo dándole un cierto sentido, por ejemplo, ciertas ritualidades, cierto sentido incluso de civilización. No nos alimentamos así tomando las cosas con la mano, sino que lo hacemos con una cierta parsimonia, con un sentido social, asumiendo que somos seres humanos y no animalitos, que lo único que nos preocupa es la parte corporal. Lo mismo pasa con la satisfacción de la necesidad sexual, por ejemplo. No es solamente la satisfacción de la corporalidad, sino que también están los afectos que se viven asociados, ¿no es cierto?, con la satisfacción de la necesidad sexual, las emociones. Hay una intensidad de vínculo humano, de amor, que también se hace presente en la misma satisfacción de la necesidad sexual, y así con todo orden de necesidades humanas. Yo digo, se viven simultáneamente en el plano interior y en el plano corporal, ¿no? O sea, se viven con una riqueza de subjetividad. Las necesidades se experimentan en el plano de la conciencia. Segundo, las necesidades son energías, son potencias que buscan su actualización. Asociado a lo anterior
está el hecho que las necesidades no se presentan como vacíos que llenar, sino como energías que se despliegan. Son potencias, son fuerzas que buscan su satisfacción. Son vectores direccionados en el sentido de que están buscando activamente algún logro, algún resultado para el individuo o para el grupo. Yo afirmo aquí que las necesidades son energías. Y si son energías, son una fuerza que tiene una cierta intensidad, una cierta potencia y que está orientada hacia en alguna dirección. Y que están buscando activamente algún resultado, algún logro que beneficie al individuo o al grupo que experimenta esa necesidad. Tercero, las necesidades se satisfacen en el despliegue de la energía que contienen. Son energías, pero también son energías capaces de autosatisfacerse. Es decir, la necesidad no necesariamente se satisface mediante algo externo, sino que el propio despliegue de su energía significa la satisfacción de la necesidad. Es así, al menos en muchas de ellas, o tal vez en todas desde cierto punto de vista o a partir de cierto nivel básico de satisfacción. Por ejemplo, la necesidad de conocimiento se satisface no a través del conocimiento formulado y ya construido que se le presenta a la persona para que lo memorice, llenando así su ignorancia, pensada como el vacío que llenar. La necesidad de conocimiento la satisface la construcción activa de un conocimiento que puede utilizar o emplear como insumo o como componente algún conocimiento que otros han elaborado anteriormente, pero no se produce ningún efecto en el sujeto si éste no lo reconstruye mediante su propia acción de aprendizaje. Solo si el individuo la realiza activamente, esa necesidad es satisfecha. Lo mismo pasa con todas las necesidades, con algunas diferencias, pero todas tienen ese sentido de autosatisfacción. Las necesidades se satisfacen en el despliegue de la propia acción del sujeto, es decir, de esa energía, de la propia acción del sujeto orientada hacia obtener cierto logro, hacia obtener cierto resultado, que es precisamente lo que se entiende como la satisfacción de la necesidad. En algunos puse el ejemplo del conocimiento, que es bastante evidente, que no se satisface simplemente a través de algo que desde fuera le provea y le llene la memoria de ciertas informaciones, sino que tiene que haber un proceso interno de autoaprendizaje. Pero eso es válido también para las necesidades estéticas, por ejemplo, las necesidades sociales. Las satisfacemos, nuestras necesidades sociales, en la medida que cada uno de nosotros hace un esfuerzo interno de relacionarse con las otras personas, de convivir, de participar, de estar activo en un grupo. E incluso las necesidades de alimentación implican un proceso que es en que el sujeto es activo, no es solamente pasivo. Es necesario, prepararse la comida, pero si está preparada también alimentarse de un cierto modo y tomar algunas decisiones activas que están en todo momento involucrándose en el proceso de satisfacción de las necesidades. O sea, la satisfacción de las necesidades no parte de la cosa, del objeto, del producto, sino que parte del sujeto. Esa es la idea principal que estamos tratando aquí de expresar. La cuarta característica es: las necesidades se reproducen y potencian al satisfacerse. Las necesidades, como energías que se autosatisfacen, son también energías que se autorreproducen. O sea, no es que las necesidades sean simplemente recurrentes, como cuando algo que se llena después se vacía, por lo tanto hay que volver a llenarla. No se trata de recurrencia, que es el concepto que se usa en la teoría económica. Se dice las necesidades son recurrentes, hay que satisfacerlas una y otra vez. Lo que estamos aquí afirmando es que
no se trata de recurrencia, sino que hay una reproducción de las necesidades. Y para reproducir una necesidad es necesario que la necesidad haya sido desplegada y haya sido anteriormente satisfecha. Por ejemplo, una persona tiene necesidad de lectura, de leer novelas, poesía, de escuchar música, etc. Esas necesidades las desarrollamos y perfeccionamos en la medida que leemos, que escuchamos música, que estudiamos. Desarrollamos las necesidades estéticas en la medida que observamos, o mejor aún, que creamos pinturas, esculturas, en que vamos a museos, en que nos cultivamos. Es decir, las necesidades las reproducimos nosotros mismos y las vamos potenciando a lo largo del proceso de satisfacerlas. Si nosotros no hemos satisfecho una cierta necesidad, sino en un plano muy elemental, la próxima vez que tengamos esa necesidad, vamos a vivirla en un plano también muy elemental. Pero si vamos satisfaciéndola, implicando un mayor desarrollo del sujeto, la necesidad se va a presentar cada vez con un grado de mayor exigencia. Por eso que la necesidad se potencia al satisfacerse. No es que se va reduciendo, sino que va creciendo. Por eso ponía el ejemplo de la música o del arte o del conocimiento. Si no nos sirve para satisfacer nuestras necesidades de escuchar música, las músicas que ya hemos dejado atrás en nuestro proceso, digamos, de aprendizaje de la música, vamos teniendo más exigencias, vamos viviendo las necesidades, las vamos reproduciendo en un plano de mayor potenciación. Y es en ese sentido justamente que volvemos a lo que había afirmado al comienzo, y es que los seres humanos nos vamos desarrollando, vamos ampliando nuestro ser, vamos completando nuestra naturaleza o esencia humana, y en eso ocupa un lugar fundamental las necesidades humanas y el modo como las vamos satisfaciendo. El quinto rasgo es: las necesidades son fuerzas constructivas y no debilidades que habría que subyugar. Existe un concepto de las necesidades que podemos caracterizar por su conexión a las concepciones budistas, que apunta en una dirección distinta de lo que estamos diciendo, pero que se conecta y puede ayudarnos a concebir bien las necesidades humanas. Señala ese concepto que el único estado de plena satisfacción en que pueda encontrarse un ser humano es cuando ha logrado anular sus necesidades. O sea, el estado de satisfacción es un estado de no necesidades. Esa es una concepción que tiene su origen, yo la asocio aquí al pensamiento budista, no es la única concepción o filosofía del hombre que piensa que las necesidades humanas son estas cosas en cierto modo negativas, que hay que tratar de mantenerlas aplacadas, porque mientras las experimentemos vamos a estar siempre insatisfechos. Entonces llegan a la conclusión de que el hombre va a estar solamente satisfecho, tranquilo, en paz consigo mismo cuando no tenga necesidades. Yo pienso de otra manera, y eso es lo que explico a continuación. Es interesante prestar atención a esa manera de concebir las necesidades humanas, pero prestarle atención no significa asumir esa concepción. Pienso más bien que las necesidades humanas debemos pensarlas en términos de energías positivas, no de energías negativas, de modo que no imaginemos el estado de satisfacción como una situación de apagamiento de las necesidades, de no desear nada y por ello estar satisfecho. Creo que eso no es una buena antropología. Si bien el ser humano puede, con disciplina y esfuerzo interior, apagar sus necesidades, detener su acción y quedar en cierto modo en paz consigo mismo, eso no implica necesariamente aproximarse a la realización de la naturaleza humana esencial.
podría pensarse también como una suerte de retroceso a un estado de intimidad original, pero no de realización o de expansión. Diferente es el caso en que la disciplina y la marcha atrás se refieran a necesidades artificiales, construidas en el marco de una segunda naturaleza inferior que hay que superar, pero en tal caso se trataría de reemplazar una necesidad inferior por otra superior y no del anulamiento de la necesidad. Yo creo que esto es una consideración, una reflexión interesante de hacer. El tema es muchísimo más complejo. Yo no quiero despachar, digamos, en pocas frases o en pocas afirmaciones toda una filosofía como es el budismo y estas filosofías que piensan al ser humano como esta búsqueda, ¿no es cierto?, de la pasividad, de la indiferencia para poder acceder a un plano de conciencia superior. Yo creo que hay ahí una riqueza importante y por eso que lo dije también al afirmarlo, pero específicamente en relación a las necesidades, yo no comparto esa visión negativa de las necesidades humanas, porque las necesidades humanas, en primer lugar, son expresión del ser humano. No podemos negarnos en lo que somos y son expresión de algo que nos mueve, son energías, como decíamos antes, que nos llevan a niveles crecientes y superiores de desarrollo, si las vivimos de cierta manera. Otra cosa es que frente a un tipo de deseos y de modos de vivir las necesidades que es propio de la economía consumista y capitalista actual, viene muy bien el tomar distancia de esas necesidades y tratar de moderarlas, ¿no es cierto?, de apagarlas en cierto modo, pero no para quedarnos en un estado de no necesidad, sino para reemplazar esas necesidades, digámoslo así, mal vividas, mal experimentadas por necesidades superiores y experimentadas de manera más propiamente humana, más consciente, más libre. El punto siguiente, 5 o 6 creo, están aquí en números, en letras. Las necesidades contienen el proyecto de su cumplimiento. Nuestra formulación de las necesidades está direccionada al potenciamiento del ser humano. Incluso diría, como una especie de afirmación que resume este concepto de necesidades que estoy tratando de expresar, que las necesidades son proyectos, o dicho aún más ampliamente, que las necesidades contienen el proyecto de su cumplimiento, no de su apagamiento. Las necesidades en este sentido son fuerzas constructivas, en cuanto son la expresión de lo que está en potencia en cada momento y en cada situación y en cada contexto en las personas que queremos ser más que lo que somos. Y ese querer ser más de lo que somos es lo que produce una insatisfacción. Pero una insatisfacción con respecto a lo que ya somos, como resultado de algo anterior logrado, que en cierto modo nos permite estar contentos, estar satisfechos, pero al mismo tiempo nos hace estar insatisfechos porque queremos ser más, queremos expandir nuestra conciencia, tenemos un espíritu que no se contenta nunca con lo que ha logrado. Este es un concepto muy importante. Las necesidades las experimentamos como proyecto y contienen el proyecto de su cumplimiento. Son fuerzas constructivas que nos llevan más allá de lo que somos. Lo que somos hoy día, en cualquier momento en que nos encontremos, es el resultado del pasado, es de lo que hemos hecho, de cómo hemos experimentado las necesidades, de cuáles las hemos desarrollado más, de cuáles hemos potenciado y satisfecho y de cuáles hemos dejado descuidadas. Ahora, nuestro estado de insatisfacción es precisamente porque queremos ser más. Por eso estamos insatisfechos. Queremos ser más en cualquiera de las dimensiones en que vivimos necesidades y entonces ese querer ser más hace surgir una necesidad que experimentamos como estar insatisfechos, pero insatisfechos con lo que somos, con lo anterior. Y en tal sentido, esa necesidad
expresa en cada momento un proyecto o contiene una perspectiva, un proyecto de satisfacción en un plano superior y por lo tanto es un proyecto que nos orienta hacia ser más que lo que somos en el momento actual. Continúo este punto. Entonces la insatisfacción es, desde este punto de vista, un estado que apreciamos como momento positivo, mientras que el estado de satisfacción como apagamiento de la necesidad nos detiene. O sea, cuando estamos satisfechos y entendemos que la satisfacción es que ya no tenemos necesidad, bueno, eso nos detiene, ya no seguimos en esa dirección. Pero si la insatisfacción la experimentamos como esta motivación a hacer más, a buscar una satisfacción de la necesidad en un plano más amplio, más elevado, más consciente, o más libre, o más dinámico, etcétera, entonces esa insatisfacción la vivimos o la debemos asumir como muy positiva. Si la necesidad la pensamos como un proyecto, de hecho los seres humanos vivimos las necesidades como proyecto, incluso la necesidad de alimentarnos incluye el proyecto de la comida que tenemos que preparar y organizar para satisfacer esa necesidad, entonces la insatisfacción no es negativa, aunque es como el dolor. El dolor incentiva, mueve. Si no tuviéramos dolor de ningún tipo, nos detendríamos. ¿Por qué los animales no hacen historia? ¿Por qué no hacen economía? ¿Por qué no tienen proyectos? ¿Por qué no construyen? Bueno, porque sus necesidades son experimentadas como esas demandas de satisfacción, como esos vacíos que se llenan con lo que ya se encuentra preparado en la naturaleza. En la satisfacción de las necesidades de los animales no hay proyectos, de modo que sus necesidades se mantienen siempre iguales, son recurrentes siempre al mismo nivel. Estos son entonces los rasgos de las necesidades tal como ellas pueden ser reformuladas o entendidas si partimos de la comprensión de la naturaleza humana como un sujeto abierto que se construye a sí mismo, que no se satisface nunca en lo que es, que quiere siempre ser más, ser mejor, ampliar sus experiencias y no simplemente reproducirse y mantenerse o conservarse en el estado en que anteriormente se encuentra. Y las necesidades entonces nos aguijonean, nos mueven, nos impulsan, son energías que nos sacan adelante, llevándonos a estos niveles de creciente realización. A partir de aquí podemos sacar ya una primera conclusión. Provistos de estos conceptos, podemos pensar un camino nuevo para superar los límites del crecimiento en que se encuentra la economía y para abrir ese horizonte cerrado en que pareciera que estamos actualmente. Hay quienes dicen que la manera de resolver el problema de la sustentabilidad del crecimiento, del agotamiento de los recursos, del deterioro del medio ambiente, va en la dirección de que nos convirtamos en seres con cada vez menos necesidades. Obviamente, si tenemos menos necesidades, demandamos menos productos y por lo tanto podemos producir menos, acumular menos y desgastar menos los recursos. Pero eso es caminar en una dirección que no constituye un horizonte abierto, no es una perspectiva de gran iluminación para la experiencia humana. Es un futuro bastante oscuro, de retroceso, no de verdaderos avances hacia experiencias superiores, y se llega a ellas porque se sigue pensando las necesidades como vacíos que hay que satisfacer llenándolos con algo, o que hay que tratar de olvidar que existen o mantener bajo control, de modo que exijan menos y se satisfagan con menos bienes y servicios. Pienso que hay una salida distinta al tema, que no niega el perfeccionamiento humano, que no niega la expansión, que no niega la creatividad, que no niega el futuro,
que no niega que la experiencia humana pueda descubrir horizontes nuevos, desconocidos. Y eso pasa por pensar las necesidades de otra manera, lo cual a su vez revierte sobre el tipo de producción y también sobre el modo como se usarán los recursos. Dejamos hasta aquí por hoy esta lectura.